Queridas familias, muy buenos días. Como siempre, es tremendo placer llegar hasta ustedes a través de la señal de TV of Travel con Impacto Salud. Como siempre, estoy muy bien acompañada. ¿Cómo estás, Marce? Muy buenos días. Qué lindo volver a estar aquí. Claro que sí, querida Bolivia. Nuevamente en una nueva entrega, ya en mes de junio, con todos ustedes y de vuelta con nuestra querida conductora. La vez pasada, pues, me quedé solito, pero volvemos, ¿no? Sabemos que ya estamos a mitad de año, hace mucho frío en la ciudad de La Paz y, bueno, tenemos problemas en la ciudad de La Paz y las enfermedades nos aquejan, siguen aquejando. Así es. Medio año ya se nos fue medio año y todo este año ha sido muy hermoso compartir con ustedes. Como siempre en Impacto Salud tenemos grandes especialistas, los cuales nos van a dar magistrales entrevistas. Claro que sí, es por eso que hoy vamos a tener nuevos especialistas invitados con nosotros para hablar de algunos temas de importancia y relevancia para la salud, tanto renal como neurológica. De hecho que sí, pero no podemos empezar Impacto Salud sin antes agradecer a las diferentes empresas que nos acompañan, como siempre. Muchas gracias a Set La Paz, Mamá y Bebé. Es un grupo totalmente completo que nos brinda el acompañamiento a nosotras las mamás en formación en la lactancia, maternidad y demás, pero también nos dan ese pequeño punto a favor en el momento de aplicar los aretitos, de poner los aretitos a nuestras pequeñas princesas, con el método Studex, acompañado y guiado con la cabeza de la licenciada Georgelina Viola. Claro que sí, a no olvidarse también de nuestro auspiciante principal, Centro Pediátrico Maternal Intihuahua, desde la familia para la familia, un lugar y espacio pensado y diseñado para el cuidado de los más pequeñitos, también de la madre, porque es un bienestar durante la lactancia, es muy importante en esta etapa que se puede acompañar de manera prenatal, ya llegando al final del parto, o cesárea, según sea el caso, y donde también se ven vacunas, control de niño sano, control de niño enfermo, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, alergias, alimentación complementaria y toda esta etapa que es muy importante en los primeros años. Así es, también agradecemos a Fulares Alma 250417, una herramienta versátil, amiga de la lactancia y la maternidad. Si mamá puede portear, ¿por qué no papá? Y no se olviden de una herramienta muy importante, tu libro Guía de Lactancia Humana, una herramienta versátil en esta etapa de tu lactancia y maternidad, donde encontrarás información útil si eres profesional de la salud, eres enfermera, eres una mamá que quiere saber más. Este libro te lo recomendamos. Todo eso lo encuentras en Centro Intihuahua. Así, sí, sin más, y dando los debidos agradecimientos y bienvenida a las diferentes empresas, comenzamos. ¿Qué te parece? Vamos para allá. Claro que sí, estamos en junio, ya en un mes donde pues se va a llevar a cabo, nos mencionan una campaña y ya sabemos que en ciertos casos pues vamos a requerir echar mano de una especialidad que lo vamos a tocar por primera vez en Impacto Salud. Es así que tenemos de invitado al doctor Gonzalo Guzmán, él es cirujano plástico, quien nos va a dar muchos consejos seguramente. ¿Cómo está, querido doctor? Lo vemos a la distancia. Bienvenido a Impacto Salud. Gracias por su tiempo. Así es, Marce. Tenemos grandes invitados el día de hoy. Claro que sí, porque siempre es importante ver ese tema, ¿no? Que
siempre ha acrecentado y bueno, está en incrementos, me parece, en todo lado, ¿sí? Estamos hablando del tema de las cirugías plásticas, ¿sí? Sobre todo esta parte estética, ¿no? Corporal, ya sea en la carita, en el cuerpo, en diferentes regiones donde tanto hombres como mujeres seguramente van a buscar alinear, ¿no? Llevar cierta perfección, eh, porque el cuerpo, el rostro, pues es la carta de presentación hacia lo demás. Así vamos a ver si, bueno, estamos en un punto de vernos diferentes o sentirnos bien, porque son dos cosas totalmente distintas. Pero sí, no solo nos va a acompañar el doctor Guzmán, que es cirujano plástico, también tenemos otras especialidades, el doctor, por ejemplo, de neurología. Claro que sí, vamos a estar con él, doctor Steve, y también con la doctora de Mower, quien nos va a acompañar. Sin embargo, bueno, retornamos con nuestra primera entrevista. Estamos con el doctor Gonzalo Guzmán, cirujano plástico. No sé si ya nos escucha. Querido doctor, bienvenido a Impacto Salud. Gracias por su tiempo. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Soy el doctor Guzmán de cirugía plástica, como dijo anteriormente. Gracias por el contacto. Quisiera darles un poco de la información de lo que ustedes quieren. Dígame. Claro que sí. ¿Cómo está, querido doctor? Un placer tenerlo en Impacto Salud. Doctor, una pregunta que, bueno, todos los que hemos optado por realizarnos alguna cirugía está presente. ¿Nos realizamos una cirugía por vernos diferentes o sentirnos bien? Bueno, es un tema bien complicado porque cada persona y tiene que saber que la cirugía plástica tiene un límite para sentirse bien, como ustedes mismos dicen. Pero depende mucho de lo que una persona quiere. Si tú te sientes inconforme con algún lugar de tu cuerpo, es tu decisión hacerte el procedimiento quirúrgico. Ni nadie te puede decir qué procedimiento realizaste ni qué procedimiento no realizaste. Pero cirugía plástica abarca mucho más de eso, ¿verdad? Cirugía plástica es cirugía reparadora, cirugía estética y cirugía plástica en sí. Claro. Claro que sí. ¿Por qué cada vez más personas están perdiendo el miedo a consultar sobre este tema que es la cirugía plástica hoy en día? Bueno, como ustedes saben, la cirugía plástica acá en Bolivia es bien limitada. No tenemos residencia en cirugía plástica acá. Entonces, los cirujanos plásticos de Bolivia, los cirujanos generales, vamos al exterior para poder hacer el procedimiento de la residencia en cirugía plástica. En el exterior esto es mucho más común. Las personas se operan todos los días. Es más, en Brasil es totalmente gratuita el procedimiento quirúrgico. Solo hay que ser parte y vivir en Brasil para que te puedas hacer un procedimiento quirúrgico. Mientras que acá todavía no está tan globalizado, ¿verdad? Pero poco a poco se está dejando ese tabú de lado, ya que se ve que las complicaciones son mínimas, que los resultados son lo máximo y que cada vez están llegando nuevas tecnologías para mejorar los resultados. De hecho, que sí, querido doctor. Doctor, una consulta. ¿Qué es lo que siente usted cuando un paciente vuelve a sonreír y, bueno, vuelve a sentirse seguro después de un procedimiento? Es increíble, ¿sabe qué? Yo tuve muchos pacientes que en un propio video que hicimos al live por TikTok, me dijo: doctor Guzmán, gracias, usted me salvó la vida. Un paciente que operaron anteriormente, que le hicimos una nueva cirugía, gracias a Dios salió todo bien. El paciente yo no lo conocía, llegó a mis manos por gracia de Dios y pudimos mejorar todo el ángulo estético que había tenido los anteriores procedimientos quirúrgicos que no quedaron tan bien. Entonces los pacientes cambian totalmente su vida, mejoran mucho a nivel de rostro, a nivel de cuerpo, se sienten otras personas. Hay personas que dicen: tengo miedo que mi mamá no me reconozca o que mi esposo no me reconozca, y se siente totalmente conforme. Es una satisfacción total, algo que se puede ver, palpar, que tal vez no se puede ver en otras especialidades. Claro. ¿Qué procedimientos están siendo más solicitados actualmente, según su experiencia? Mire, acá en La Paz, yo voy en diferentes partes de Bolivia. Acá en La Paz el procedimiento más solicitado es la lipo y la abdominoplastia con el lifting facial. Pero en otras ciudades como Santa Cruz y Sucre y Cochabamba, las mamas son el procedimiento que más común que se realiza. Querido doctor, ¿todos los pacientes son, bueno, personas realmente candidatas a cualquier tipo de cirugía? No, realmente hay ese error con muchas personas. Muchas personas me vienen buscando
preguntando por procedimientos que ellos no necesitan. Y hay que guiarlos, decirles que no es bueno realizarse un procedimiento que no necesita, que va a quedar mal el procedimiento, que no va a quedar lo que ellos piensan, no es el procedimiento ni la calidad que va a quedar como ellos piensan. Entonces hay que hablar muy bien, por eso hacemos las consultas previas quirúrgicas para poder quedar con ellos qué procedimiento va a quedar bien y qué procedimiento está de más para ellos. No todo es para todos, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Todos los usuarios, ¿qué deben buscar en un cirujano plástico para tener esa seguridad y confianza? ¿Hay un colegio médico donde están adscritos? ¿Hay licencias? ¿Cómo ver que se opera uno en un lugar que es seguro y autorizado? Claro, mire, lo primero que tiene que buscar un paciente es que el médico esté en el colegio médico, que sea parte del colegio médico como cirujano plástico y reconstructivo. Posterior a eso, tiene que preguntarles dónde realizó su residencia de cirugía plástica, si es un hospital estatal, sería mucho mejor, ya que estos hospitales tienen la variedad de los procedimientos quirúrgicos que necesita el cirujano plástico, el horario y la carga horaria necesaria para poder hacer el procedimiento. Y anteriormente a esto, ahora se está pidiendo que hagan cirugía general, mucho antes de la cirugía plástica. Es una subespecialidad de la cirugía plástica, no es una... Claro que sí. Querido doctor, tenemos promociones este mes de junio. Sí, justamente estamos con las promociones con Multisalud, que son la empresa que está llevando esta cirugía plástica a que llegue a más personas, que estamos apoyando mucho más esto, y estamos con las promociones de la mama y del abdomen por este mes. ¿Sí? Previa valoración, que la valoración está gratuita por el TCJ. Perfecto, doctor. Querido doctor, por favor, denos su dirección, números donde podemos agendar una consulta con usted para ver y, bueno, ser evaluados para algún tipo de cirugía. Claro, mi consultorio es en Obrajes y en la 6 de agosto. Para poder coordinar el procedimiento o la consulta, sería llamar al 710-18-817. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo. Lo esperamos en alguna otra ocasión para más temas. Muchas gracias. Quisiera profundizar un poco más esto de las complicaciones que puede tener el paciente, todo. En otra oportunidad vamos a poder hablar para que las personas estén bien enteradas de todo lo que está pasando en cirugía plástica. De hecho que sí, querido doctor. En una próxima lo esperamos aquí en el set. Que esté muy bien, que tenga un buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias, querido doctor. Así es, no se trata de cambiar quién eres, sino volver a sentirse bien contigo mismo. Exacto. Y nosotros vamos a nuestra siguiente entrevista, sin antes una pequeña pausa, por favor. Intihuahua es un centro pediátrico maternal donde se brinda un tipo de atención integral más innovador y referente en inclusión a nivel nacional, donde la salud, el desarrollo y el bienestar de todos los niños es el núcleo de nuestra labor. En Intihuahua aspiramos a establecer un modelo de atención pediátrica inclusiva, brindando apoyo a cada uno de los niños. Brindando apoyo a cada niño y su familia, para que pueda crecer con salud, empoderamiento y futuro lleno de oportunidades. Queridas familias, retornamos con más Impacto Salud. Vamos a cambiar de especialidad. Hoy nos acompaña el doctor Steve Aguilar Apaza. Él es neurólogo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema igual importante, sobre la epilepsia. Querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. Muy buenos días, gracias a David por la invitación. Y bueno, pues aquí presto a poder informar a la población, que esa es también parte de nuestro deber como médicos, ¿no?
¿Qué es la epilepsia, creo doctor? Bueno, la epilepsia constituye una enfermedad de carácter crónico y esta enfermedad se caracteriza por, vamos a explicarlo con términos para que nos entienda nuestra audiencia, y por alteración en el funcionamiento del cerebro. Nuestro cerebro funciona habitualmente con impulsos eléctricos y muchas veces ocurre que en algún momento hay como unos cortocircuitos, como unos chispazos dentro del cerebro y estos van a ocasionar algún tipo de síntoma. Ese síntoma puede ser bien variado, desde algún mareo, de repente alteraciones en la visión, de repente algún movimiento o temblor en la manito. Y lo que uno más conoce, evidentemente, ya el desmayo, la convulsión, y eso es lo más aparatoso, ¿no? Cuando es definitivamente clínicamente muy evidente. Pero la epilepsia tiene un sinfín de manifestaciones dependiendo de dónde se origine la irritación cerebral. Entonces la manifestación puede ser muy variada. Claro que sí, querido doctor. ¿La epilepsia es más frecuente de lo que uno cree? Definitivamente es una de las enfermedades muy frecuentes que vemos en consulta de neurología, ¿sí? Hay dos grupos etarios que son los más frecuentes donde se presenta, menores de 5 años, por las características del desarrollo de ese cerebro que está bien maduro, y arriba de los 60 años, porque también pues ese cerebro ya está envejeciendo, entonces ya no tiene los mismos mecanismos de regulación. Entonces son dos extremos de la vida que decimos que son los más frecuentes, pero evidentemente se puede presentar a cualquier edad. ¿No? A cualquier edad. Claro que sí. Porque todavía hay tanto miedo y desinformación cuando alguien presenta un evento de estos en la calle, en algún restaurante o en plazas, en algún lugar público. Es así y definitivamente todavía constituye un estigma. Y realmente es algo bien complicado para las personas que tienen epilepsia. El tema, como tú dices, de poder estar en algún lugar público y que le viene la crisis realmente impacta, afecta a la familia, afecta a la persona, en la parte laboral lo mismo. Entonces, evidentemente, pues nuestra misión como neurólogos es el de poder brindar todo lo que constituye el tratamiento, ya sea farmacológico, estilos de vida, para mejorar la calidad de esa vida del paciente, porque la gran mayoría pueden hacer una vida normal, de eso se trata, ¿no es cierto? Casi hay un 70% de las personas que tienen epilepsia que pueden controlar muy bien la medicación. Y a veces muchas personas lo asumen como que es parte de la vida. Bueno, nacieron con un problema y no acuden al médico, no acuden a la evaluación y están con eso, siempre, cuando hay la opción de poder brindarle un tratamiento adecuado. Claro que sí, querido doctor. Esta pregunta tal vez es un tanto, tal vez un mito, ¿no? Bueno, no un mito, va más allá. Hay muchas familias que dicen, no voy al neurólogo porque es que mi hijo no tiene epilepsia, tal vez está poseído o es que está asustado. Hay mucha desinformación. En primer, evidentemente, nos falta conocer mucho y es bueno que nosotros podamos orientar a la población. O sea, desde hace muchos años atrás, ¿no? Se catalogaba esta enfermedad como de diferentes etiologías, evidentemente más religiosas, en fin, demoníacas, etcétera. Pero hay una base, ¿no? Hay una base científica que además nos permite brindar el tratamiento, que en función a ello nosotros podemos dar, como mencionaba, un tratamiento dirigido a cada persona, porque además cada paciente es diferente, cada tratamiento es distinto, entonces no es una receta universal para todos, ¿no? Hay que adecuarlo a cada persona y definitivamente influir mucho, además, en la familia, porque el apoyo de la familia es fundamental. De hecho que sí. Claro que sí. Para todos nuestros televidentes, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando vemos a alguien que de repente se desploma y, claro, empieza a tener movimientos involuntarios y seguramente hay alguien que dice, grita, ya métele algo en la boca? Es muy frecuente escuchar eso, ¿no? Y es definitivamente de las cosas que no tenemos que hacer, en definitiva. Pues cuando nosotros estamos ante una persona que le está dando una convulsión, que le está dando una crisis, pues, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos primero de darle seguridad a la cabecita, la tratamos de acostar, ponerla de costado para que no se broncospire con las secreciones que tiene, hay que ponerla de costadito y esperar ahí que contenerla para que pase la convulsión. No introducir nada en la boca porque evidentemente puede ser muy riesgoso, puede provocar mayor lesión, no es lo recomendable. Además de que la convulsión como tal no debería durar mucho, es un cuadro episodio que es aparatoso y todo ello, pero una duración de minutos, 1 minuto, 2 minutos, y luego pasa. Evidentemente cuando pasa la crisis, pues una persona está como confundida, no sabe qué pasó, está un poco desorientada, entonces hay que apoyarla, indicarle que está bien, que lo estamos apoyando, etcétera, que si está con la familia, estamos con él hasta que pase el tema de este efecto que se llama el periodo posictal, ¿no?
Y pues en definitiva, como decía, esa es la manifestación más de repente conocida, sí, pero no es la única, no es la única. ¿Y qué pasa? Muchas personas tienen, a pesar de tomar el tratamiento, siguen con la convulsión y a veces eso es el motivo de no acudir, de repente no seguir con la... No, hay que adecuar cada tratamiento, es importante y la evaluación médica, ver qué otras patologías tiene, de repente ver las dosis que está recibiendo, de repente hay que adecuar la dosis. Es importante en lo que nos dice la familia, además, porque muchos pacientes tienen la epilepsia y no se dan cuenta. A veces salen del trabajo, toman una movilidad, van hasta cierto lugar, compran cosas y de pronto reaccionan y dicen, ¿qué estaba haciendo? No se dan cuenta. Entonces, esa es una crisis epiléptica, por ejemplo. Entonces, ahí la información del entorno es fundamental, ¿no? Para que nos brinden a nosotros las herramientas para darles el tratamiento. Claro que sí, querido doctor. Las crisis de ausencia en niños, ¿cómo se ve? ¿Y por qué generalmente pensamos que el niño está muy distraído? Generalmente una crisis de ausencia se presenta en eso en la edad pediátrica, pues el niño está haciendo alguna actividad y de pronto se queda mirando la nada, no se mueve, no habla, no se comunica, se queda como congelado y de pronto está ahí, pasa algún tiempo y vuelve a hacer sus cosas como si nada. El niño no se da cuenta de ello, ¿no? Y definitivamente es algo muy característico en esa edad, ¿no? En la edad pediátrica. Es un tipo de epilepsia que también se puede tratar, obviamente, porque la epilepsia, si bien es una enfermedad que en general no tiene una cura establecida hasta ahora, pero tiene un tratamiento que nos permite controlar la enfermedad y hacer que esa persona, les decía, haga su vida lo más normal posible, es nuestra misión. Claro. Claro que sí. Cuando uno está hoy en día que pues celular y demás, las plataformas de streaming, hay ciertas películas, incluso al principio, ¿no? Te dicen que hay muchas luces, mucho parpadeo, ¿no? Tenga cuidado en personas sensibles. ¿Esto aplica para todos? En general, las personas con epilepsia son sensibles a ese tipo de luces, por ejemplo, ¿no? Hay cuidados generales que nosotros recomendamos a las personas con epilepsia. Por ejemplo, evitar el estrés en lo posible, dormir en forma adecuada, evitar el consumo de alcohol en absoluto, disminuir el consumo de café. Y esto de las luces es interesante porque evidentemente constituye un factor que desencadena una crisis. No es la causa de la epilepsia, pero al estar uno sometido a esas luces que de pronto brillan y se apagan y se prenden y se apagan y se prenden, puede constituir un fenómeno que activa, digamos, la crisis y desencadena la crisis, ¿no? Entonces, también es algo que se tiende a evitar. Claro que sí, querido doctor. Un niño o una persona que tiene epilepsia puede hacer deportes, estudiar normal, o sea, seguir una vida normal y un poco de tratado. Exactamente, en lo posible, si hay cuidados que tenemos como los que mencionaba sobre los estilos de vida, de repente en el esfuerzo físico se recomienda no llegar a un extremo, uno está demasiado cansado porque la falta de aire que uno siente en ese momento también puede constituir un desencadenante, pero en general la idea es que esa persona haga su vida normal, que estudie, que trabaje y que por lo tanto obviamente no le afecte en lo más mínimo. Y hay un porcentaje de un 70% que lo puede lograr. Eso es lo que quiero llegar como mensaje, un 70% de las personas con epilepsia puede lograr. Pero que también hay casos en los que lamentablemente uno utiliza 1, 2, 3 esquemas de tratamiento y lamentablemente las convulsiones siguen. Y son las epilepsias refractarias, que hasta el momento siguen siendo un objeto de estudio para ver cómo más podemos coadyuvar para que no presenten estas crisis las personas, pero el 70% pueden hacer su vida normal. Claro que sí, querido doctor. Un mensaje final para aquellas familias que hoy viven con miedo constante a presentar una próxima crisis en él o en algún familiar. El mensaje siempre va destinado a poder prevenir. El mensaje siempre va destinado a que podamos acudir al médico lo antes posible. Si notamos algo extraño en nuestro familiar, en nuestro hijo, está de repente mirando hacia la nada, como congelado, tiene algún movimiento extraño, de pronto se comporta raro en algún momento del día, tiene los desmayos, las convulsiones, algo que nos haga sospechar, acudamos al médico, acudamos a la evaluación, acudamos al neurólogo para que nosotros hagamos todos los estudios que se requieren y podamos definir si esto corresponde a la epilepsia. Algo que vale aclarar también en cuanto a la pena de información. No existe un estudio único que me diga que eso es epilepsia, a diferencia de un examen de sangre, un estudio de imagen. No, la epilepsia tiene un diagnóstico fundamentalmente clínico. Entonces es importante escucharlo al paciente, escuchar a la familia, escuchar el entorno y en función de esa información ya nosotros podemos estar seguros de un diagnóstico que es epilepsia en la mayor parte de los casos. De hecho que sí, querido doctor, por favor, bríndenos su dirección y números donde podamos contactarnos con usted. Claro que sí, yo realizo consultas en Medicentro, en la 6 de agosto, ahí frente al Policlínico 9 de abril, en el piso 2, en el consultorio 207, 671-16234 es mi número
para realizar el tema de la reserva de la consulta y con todo gusto estamos ahí para poder atenderlos. Claro que sí, querido doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Impacto Salud. A ustedes, De hecho, nos vemos en una próxima. Claro que sí, con todo gusto. Claro que sí, y es así que nos acompañó el doctor Steve. Hoy, con información, tratamiento, apoyo, muchas personas pueden vivir plenamente. Y nosotros vamos a otro pequeño consejo. Gracias. Set La Paz, mamá y bebé se caracteriza por la colocación de aretes humanizado. Cuida con amor de tu salud y la de tu bebé. Atención prenatal, lactancia materna, cuidados del recién nacido, talleres de estimulación. Encuéntranos en la avenida Hernando Siles, esquina calle 10 de Obrajes, edificio Tunupa, oficina 302. Contáctanos al 62 28 96 60. Set La Paz, mamá y bebé. Queridas familias, retornamos con más Impacto Salud. Tenemos que volver a cambiar de especialidad. Nos acompaña la doctora Casia de Moura Silveira. Ella es nefróloga. Querida doctora, muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. Como siempre es un placer tener. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, enfermedad renal crónica. Es una enfermedad que hoy actualmente ya se denomina una pandemia. Sí, está creciendo muchísimo, no solo a nivel de Bolivia, sino mundialmente. Claro que sí, querida doctora. Este mes, el mes pasado, mayo, que hemos tenido bastantes conflictos, seguramente hay muchas personas que han tenido problemas con esto. Se ha exacerbado, han cambiado de estadio, no sé, se han perdido los pacientes. Recién estaremos tomando contacto nuevamente con ellos. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? ¿Cómo ha impactado? Sí, tienes toda la razón, porque un paciente que tiene enfermedad renal crónica requiere seguimiento continuo, ¿no? Y obviamente los conflictos sociales impiden a que los pacientes puedan acudir a una consulta oportuna. Entonces, hay muchas opciones hoy en día, ¿no? Hay doctores que puedan dar consultas virtuales, ¿no? Y para poder mantener los estadios, el tratamiento de la enfermedad renal crónica y evitar que progrese, ¿no? El objetivo es evitar que llegue a diálisis. Querida doctora, ¿por qué se dice que la enfermedad renal crónica puede avanzar en silencio? Es una enfermedad bastante silenciosa, no provoca ningún tipo de molestias, ¿no? No provoca dolor de riñones, no provoca malestar, hasta que ya se ha perdido cerca de 80-90% de la función de los dos riñones, ¿no? Entonces recién cuando ha empezado esa pérdida de la función y solamente quedan 10 o 20% funcionando, recién empiezan a aparecer las molestias. Sí, es bastante. ¿Cuáles son las señales tempranas que la gente nunca debe ignorar? Al hablar de enfermedad renal crónica, es muy difícil que yo pueda establecer algo temprano. Sí, no hay algo temprano. De hecho, como dije previamente, cuando ya aparecen los síntomas es porque ya es tarde. Sí, generalmente es tarde. Pero una recomendación es que los pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, pacientes diabéticos, pacientes con presión alta, pacientes que son obesos, sí, pacientes que en la familia, algún familiar cercano, madre, padre, abuelos, tíos, tengan algún problema en los riñones, quistes en los riñones, hayan llegado a la diálisis, hayan necesitado un trasplante renal, incluso los pacientes que en la infancia han tenido cuadros de glomerulopatías, pues tienen que hacerse revisar. Entonces yo recomiendo que cuanto más antes se hagan ver. Los estudios son fáciles, sí, en laboratorios de sangre, de orina y una ecografía que te permite realmente valorar cómo están los riñones. De hecho que sí. Querida doctora, ¿qué es lo que siente usted cuando a su consulta llega un paciente, pero ya en etapa avanzada? Es muy triste. Sí, es como que todo el ambiente médico ha fallado en darle a ese paciente el conocimiento respectivo de que tenía que acudir antes. No, lamentablemente en nuestra sociedad
acuden muy tarde, ¿no? A pesar de que se les dice tienes diabetes, ellos piensan que cualquier hierba, cualquier medicación ya está controlada su enfermedad. Y muchas veces realmente se hacen los seguimientos, pero no les hacen los exámenes para ver cómo está la salud de sus riñones. Aquí es bastante triste cuando me llegan ese tipo de pacientes, que no es raro, es bastante frecuente que cuando ya me lo llevan a nefrología es porque ya es tarde. Y pese a que, por ejemplo, existe personas que quizás hacen controles regulares, anuales, tienen su médico de cabecera, médico familiar, y se hacen algunos estudios, y aparentemente esos estudios parecen estar en límites normales, pero es posible que ya hay algún tipo de daño y todavía no hemos detectado, pero tiene hinchazones en el cuerpo, demás. ¿Cómo poder abordar este tipo de casos? Totalmente correcto. Sí, muchas veces los médicos del centro de salud básico creen que con solo pedir la creatinina estamos bien. La creatinina, ella nos va a informar del daño renal ya tardíamente, se eleva muy lentamente, ¿sí? Hay otros medios que nosotros podemos diagnosticar el daño renal mucho más antes que la creatinina. Uno de ellos es la albuminuria, ¿no? La microalbuminuria. Que hay dos formas de tomarla. No es necesario que sea una orina de 24 horas, puede ser una muestra al azar de orina y hay que medirla cuánto es la relación albumina-creatinina. De acuerdo al valor, incluso nosotros podemos ya estadiar si hay un daño renal tan solo por la microalbuminuria, sin necesidad de que la creatinina esté elevada. Claro que sí. ¿Cree, doctora, el exceso de sal en ultraprocesados y mala alimentación me va a afectar los riñones? Totalmente. De hecho, el incremento de la enfermedad renal crónica en nuestra sociedad actualmente es porque están aumentando debido a la mala conducta alimentaria que tenemos, ¿no? Y esto no viene de ahora, viene de tiempo, ¿no? De nuestros padres, que ya en nuestra mesa hemos nacido con un refresco, ¿no? En el biberón. Entonces, todos los alimentos procesados tienen su papel en el desarrollo de la enfermedad renal. No, doctora, el consumo de agua. Es un tema bastante importante, pero de hecho es bien personalizado. No existe un número mágico para decir tienes que tomar 2 litros de agua al día para que tus riñones estén bien. Efectivamente, la hidratación es uno de los puntos esenciales para mantener la función de los riñones, pero eso depende mucho de persona a persona. Por eso es importante la evaluación, ver en qué estadio, si hay enfermedad renal crónica, y en realidad se calcula de acuerdo al peso de la persona, ¿sí? No existe un número mágico, existe el tratamiento personalizado, ¿sí? El tener medidas saludables, el consumir líquidos de forma personalizada hace que tus riñones pues se mantengan saludables. Niños muchas veces se utiliza este grupo de medicamentos, los AINES, sobre todo ibuprofeno, ¿no? Y a veces los niños llevan una receta, no sé, por 7 días y ya no tiene fiebre el niño al tercer día, sin embargo, como decía en la receta, hasta los 7 días le siguió dando y a veces hay dosis que le habré dado o no y repite por si acaso, ¿no? ¿Esto qué tanto puede influir a futuro en un niño? Uy, muchísimo, mucho. De hecho, obviamente los analgésicos, entre ellos el ibuprofeno, el paracetamol, el diclofenaco, el ketorolaco, son excelentes medicamentos para el manejo del dolor o de la fiebre, pero el uso continuo y prolongado provoca daño renal, ¿no? Y no solamente en los niños, sino también en los adultos. Es muy común el uso de analgésicos por diversos dolores, dolor en la rodilla, ¿no? En donde sea. Entonces vas en la farmacia y sin receta incluso te lo venden, ¿no? Ya me ha tocado ver pacientes que lamentablemente ya estaban en enfermedad renal etapa terminal, casi para inicio de diálisis por uso continuo de analgésicos. Pero bien recetado con la dosis mínima en 1 o 2 días y en un resfrío que fue en febrero y otro en abril o en mayo, ¿esto le va a afectar? ¿Es sumatorio? No es sumatorio, sí depende de la cantidad de dosis de un tiempo limitado, ¿no? Entonces, en los episodios de gripe, pues están muy indicados y tiene que ser en el tiempo que está determinado. Más allá de eso, obviamente va a provocar. Querida doctora, ¿el mal funcionamiento de los riñones a la larga me va a dar como resultado el mal funcionamiento de otros órganos? Uy, sí. De hecho,
la cuestión de la mortalidad en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica no se mueren porque deja de funcionar el riñón, se muere por las complicaciones de los demás órganos. Y es en todo. El riñón lastimado daña a todos los demás órganos, no hay quien se escape. Por ejemplo, a nivel del cerebro, el aumento de las toxinas hace que tengas alteración en el sueño, los pacientes no pueden dormir, ¿sí? Son bastante ansiosos, nerviosos, ¿sí? En algunas ocasiones puede llegar a ser muy agresivos, ¿sí? Por las toxinas que van dañando lentamente al sistema nervioso. Muchos pueden desarrollar epilepsia, ¿sí? Síndrome de piernas inquietas, ¿no? Son pacientes que todo el tiempo se están moviendo como si estuvieran convulsionando. A nivel hormonal, hay una alteración de todas las hormonas, tanto de hombres como de mujeres. A nivel de la piel, sabemos que oscurece la piel, pueden aparecer lesiones por la enfermedad renal crónica. El depósito de toxinas de forma crónica hace que los pacientes tengan mucho escozor de toda la piel, ¿no? Y hay pacientes que cuando no realizan el tratamiento de forma adecuada, se hacen heridas que hasta sangra, ¿no? De tanto rascarse, ¿no? A nivel de los ojos, a nivel intestinal, ya no tienen un buen mecanismo intestinal y eso es por la propia enfermedad. Y lo más grave son las enfermedades cardiovasculares. O sea, el daño en el riñón va a alterar toda tu función cardiovascular. Y eso es lo que te va a matar. Claro. Que sí. Y estos productos, suplementos, fitness para el gimnasio, ¿no? Que hay creatinas, un momento nos hablaba, todo esto puede llegar a impactar no solamente al hígado, también a los riñones. Sí, pero va a depender de cada persona, ¿sí? Una persona sana que consuma esos suplementos en la dosis adecuada de su peso y con regularización médica, pues no hay problema, ¿sí? De hecho son muy buenos, ¿no? Para aumentar la masa muscular. Pero un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica hay que tener mucho cuidado, ¿no? No se la limita, pero un paciente que ya está en etapas terminales y en diálisis ya no está recomendado. Claro que sí. Querida doctora, por favor, las cámaras de Impacto Salud son de usted. Si las familias bolivianas tuviesen que recordar algo de esta entrevista, ¿qué es lo que tendrían que recordar? Ok. En primer lugar, la enfermedad renal crónica es silenciosa. Ella mata al ser humano de forma lenta y progresiva. En segundo lugar, si tienes enfermedades crónicas como la diabetes, la presión alta, la obesidad, es necesario que te hagas una evaluación de tus riñones. Y en tercer lugar, no descuides tu salud. Toma agua, evita automedicarte y acude a controles de nefrología por lo menos una vez en la vida. Claro que sí, querida doctora, por favor, bríndenos sus direcciones, números de celular donde podamos contactarnos con usted para agendar alguna consulta. Perfecto. Tengo mi consultorio, está en la calle 23 de Calacotos, en el edificio Fight, en el piso 6, en la oficina 6. Es Medicalin. Y también me puedes escribir al número 77 78 77 10 y estoy en las redes sociales donde también me puedes contactar como doctora Casia de Moura. Perfecto, querida doctora, agradecidos con usted por habernos brindado esta entrevista. La esperamos en una próxima porque hablar sobre esta enfermedad va para más tiempo. Para más, sí, De verdad, sí, querida doctora, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Los riñones, ya saben, pueden fallar en silencio. Sin embargo, detectarlo a tiempo puede ser clave para el futuro. Nosotros vamos a una pequeña pausa.